Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Vamos a hablar en este video sobre lo que viene con la luna llena en Aries de este próximo 9 de octubre del 2022. Esta luna llena se va a dar más o menos en la tarde, 3:58 p.m. hora Colombia, del domingo 9 de octubre, y quería traerles esta información para que puedan aprovechar su energía y para que la puedan interpretar de una muy buena manera. Esta luna se va a dar con el sol en Libra, es decir, que estamos hablando de un evento emocional que todavía estamos entendiendo desde nuestra parte Libra. Cuando hablo de la parte Libra no estoy hablando de ningún Libra como signo zodiacal, sino que estoy hablando de la energía que todos podemos manifestar o expresar como energía Libra. La energía Libra es el acuerdo, es la cooperación con un otro, es la pareja, es el socio, es el que coopera conmigo de manera equitativa, de manera equilibrada, de manera justa. Eso es Libra en nuestra vida. Y además, Libra es la cosecha. Libra es la capacidad de ir notando en el exterior qué es lo que he creado dentro de mí y que recibo como retroalimentación, es decir, es la experiencia. Libra ya marca una área o una experiencia concreta en nuestra vida. Ya saben, nosotros siempre creemos que el proceso de materialización o manifestación de un deseo viene de desearlo hasta obtenerlo. Entonces, si yo quiero una casa, si yo quiero ganarme esta beca, si yo quiero lograr alcanzar este ascenso, esa es de alguna forma mi visualización o el deseo que tengo por materializar o materializar una vida determinada. Entonces yo creo que en la medida en que me imagino y visualizo esto hasta obtenerlo, ese es el ciclo de materialización o manifestación. Pero te falta la mitad del ciclo. La mitad del ciclo es obtener esa experiencia y aprender de ti a través de esa experiencia. Y eso es el signo Libra, es aprender de cada uno de nosotros, atrayendo o creando esa experiencia y viendo cómo se van modificando todas nuestras conductas internas a través de esa experimentación. Estamos en el mes Libra todavía y ha sido un mes supremamente interesante porque Mercurio ha retrogradado en Virgo y en Libra, porque hemos estado en procesos de análisis, de reflexión. No es raro que muchos de nosotros hayamos estado negociando una y otra vez alguna relación muy cercana que teníamos frente a algo o un acuerdo o un proyecto colaborativo. Todo esto se ha estado dando durante este mes y tarda otro poquito más en el mes de octubre, es que seguimos en el mes Libra, hasta que el sol ingrese hacia finales del mes de octubre al signo Escorpio y la energía cambia radicalmente. Y mientras que el sol está aquí trabajando todavía en el mes Libra, la luna va a hacer una oposición exacta a este sol y va a llegar a el signo opuesto y complementario de Libra, que es Aries, y va a iluminar desde Aries, ¿sí? Toda luna llena es una oposición del sol y la luna. El sol refleja toda su luz, la luna lo que hace es generar como un espejo ese reflejo de vuelta hacia el sol. La luna no tiene una luz propia, es el sol el que proyecta esa luz y ella la refleja. Y entonces tenemos este evento que se va a dar en el 16 grado del signo de Aries, así que ustedes pueden buscar en su carta natal si hay algo en el 16 grado de Aries, cerquita a ese grado 16, 5 grados antes o 5 grados después, para ver si esta luna cae afectando algo muy específico en su carta natal. Y también mirando los ejes como Libra, que también va a afectar por oposición. El caso aquí es que esta luna llena, entonces, trabajando el mes Libra, y además ha sido súper interesante porque el Sol en este momento está muy cerquita, o Venus está muy cerquita al Sol. Venus está caminando muy cerca, pronto van a crear un Venus Star Point, o lo que se le llama, ¿no?, el punto de la estrella que hace Venus en el cielo. Y es una conjunción donde Venus desaparece del cielo para cambiar de ser de una estrella matutina a ser una estrella vespertina. Y entonces en ese proceso Venus se está acercando, Venus ya no se está notando en el cielo, está tan cerca del Sol que es imposible notarla y verla por la gran cantidad de luz que proyecta el Sol. Y es como si esta Venus estuviera acercando una especie de depuración, una especie de transmutación del deseo. Mientras que Venus está muy cerca al Sol y mientras se da esta conjunción,
seguimos creando más energía de Libra, porque Venus rige a Libra. Entonces es como que hay mucho interés y como muchos temas de cómo me estoy relacionando, de cómo me estoy experimentando, de qué es lo que estoy creando junto con alguien más, de cómo el otro me muestra cosas de mí. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque todo esto es importante dentro del contexto de la luna llena en Aries. Cuando la luna entonces, el 9 de octubre, llega a Aries, tenemos la luna llena en Aries, que es del mes de Libra. Esa luna llena va a mostrar dos resultados. El primero, el resultado de algo que se creó hace 6 meses, el pasado 31 de marzo del 2022, cuando tuvimos la luna nueva en Aries. Entonces ya esta luna llena es una demostración o un resultado de qué pasaba en ese momento. Y también es de alguna forma un proceso que genera retroalimentación después de haber tenido en la siembra de la intención de la luna nueva del pasado 25 de septiembre que tuvimos hace nada. Esa luna fue muy interesante y como les digo, estaba dándose en medio de Mercurio retrógrado, estaba dándose con muchas preguntas, con muchas negociaciones, con un tire y afloje, con no saber bien a qué asumir o desde qué parte asumir. Y esas negociaciones han generado algo muy positivo y es que en vez de tomar una decisión contundente y actuar de manera errática y reactiva, estamos cuestionando nuestra parte en estos vínculos. Cuando llega esta luna llena en Aries, nos está mostrando un montón de cosas acerca de eso. Entonces, lo que les decía, el Sol en Libra, creando un tema de cooperación, Venus muy cerca al Sol, muy cerca a procesos de depuración. Y cuando hablamos de Venus cerca de depuración, estamos hablando de que nuestros deseos se están depurando, nuestras imágenes mentales acerca de nosotros mismos se están empezando a recrear. Y no es raro, y esto va a suceder en octubre, hacia el final del mes de Libra, que Venus pase por una gran cantidad de procesos de depuración. ¿Y cómo se ve esto? Es como un tema de qué es lo que tú realmente quieres. Estás exigiendo en el otro algo que ni siquiera sabes tú realmente por dentro qué es lo que quieres. Qué es lo que te gusta, qué es lo que valoras, qué es lo que estás buscando en relación o en vínculo con alguien más. Qué es lo que te gustaría como materializar, manifestar, todo eso, ¿no? Y adicional, como estamos en un mes de experiencia, la experiencia también nos está mostrando de alguna forma cosas que ya hemos creado desde una visión interior. Esto viene a estar mucho más intenso en la luna llena de Aries, porque esta luna llena, como toda luna llena, muestra emociones y muestra experiencias hacia afuera. Las lunas llenas tienden a ser las más fuertes de todas porque es como una experiencia emocional que se expresa de manera muy evidente, muy clara, y como lo ves hacia afuera, porque es una posición, te haces consciente desde afuera y dices, no lo puedo evitar, no lo puedo negar, o sea, esto está sucediendo aquí y lo puedo notar. En la medida en que ustedes vean dónde cae esa luna llena en su carta, pues van a ver en qué tipo de área se va a dar esa experiencia emocional de contraste, ese clímax emocional que nos ayuda a ser muy conscientes de un evento externo. Entonces, esta luna llena en Aries dice, ¿cuál es mi parte como el yo? Porque Aries rige el yo. ¿Cuál es mi parte dentro de esta asociación? ¿Dónde estoy yo? Y aquí pueden suceder muchas respuestas. Me perdí, no estoy, ¿cierto? No tengo una prioridad, no tengo un lugar. Me impuse, dominé. Tengo tanto miedo de perderme que lo que hago es lo opuesto, ¿no? Generar un dominio, generar un egoísmo, estoy cerrada, estoy cerrado. Es como por fin volver al punto de partida de las causas de las grandes relaciones, porque en relaciones tendemos a perdernos. El otro hace esto, el otro es así, el otro no cambia, el otro me hace sentir de esta forma, el otro y sus actitudes, el otro no quiere sanar, el otro no quiere entender. Entonces, en la medida en que el otro está, es como muy confuso ver cuál es nuestra parte de este vínculo, hasta que llega la luna en Aries y nos pone a responder completamente sobre nuestro rol dentro de este vínculo. Desde por qué elegimos el vínculo que elegimos,
¿Por qué seguimos manteniendo este tipo de vínculos? ¿Por qué no transformamos el vínculo? ¿Cuáles son nuestras posturas? ¿Cuáles son las memorias que se recrean una y otra vez en este intercambio que tengo con el otro? ¿En qué me ayuda el otro a permanecer inerte o permanecer totalmente inflexible ante el cambio? Y es brutal la respuesta, es decir, es contundente, es un clímax, es como entendí emocionalmente esta parte que me faltaba, que siempre ponía a que el otro respondiera, siempre ponía al otro, dependía del otro, entonces yo no tenía ninguna fuerza o ningún poder de transformación de esta relación porque siempre dependía del otro y si el otro no quería entender o el otro no veía lo que yo, pues me quedaba en completa confusión. Adicional, esta luna en Aries se va a dar en conjunción a Quirón. Y Quirón, por ahí tengo un video en mis redes sociales que les hablo de las 5 cosas que probablemente no sabían de Quirón. Quirón es un asteroide que representa la herida psicológica interna. ¿Esto qué quiere decir? La mayoría de las cosas que nos detonan los vínculos no tienen nada que ver con el otro, tienen todo que ver con nosotros mismos. Y esta es la razón por la cual a una persona le cuesta o le duele ciertas actitudes y a otra persona otras actitudes. Pero en la medida en que te quedas con el tema que parece ser el tema de la discusión, ¿no? Entonces, que los platos, que el viaje, que cómo pagamos el colegio de los niños o si nos vamos a ahorrar para comprarnos un carro o no. Lo que sea que parece a veces la discusión entre nosotros, realmente es un detonante de otras cosas que vienen dentro. Y en la medida en que no atendemos esa herida psicológica interna, no cambia absolutamente nada dentro del vínculo. Y eso es lo que viene a mostrarnos esta luna llena en Aries. ¿Cuál es la herida tuya, personal, individual, no del otro? La herida dentro de ti que está generando ciertas posturas, que está generando ciertas actitudes, que está además manteniendo y preservando ciertos modelos mentales que generan que el vínculo no se pueda transformar y quede en una especie de inercia. Y aquí saben cuál es el problema, que hay que ser absolutamente honestos y responsables con nosotros mismos. Y es una luna que nos lleva directamente a eso. Entonces, Quirón, al ser esta herida psicológica interna, nos está diciendo eso que proyectamos, eso que intentamos mantener en el vínculo, es una oportunidad. El detonante en realidad es una oportunidad para llegar a la causa de aquello que nos duele, pero nunca es con el otro, es con nosotros mismos. Porque me duele esta actitud, porque me duelen estas circunstancias, porque me activa todas estas defensas, porque siento tantas emociones que me embargan o que me confunden. Y al final vas a ver que el personaje es solamente una manera de que trae la lección, más no es responsabilidad del otro asumir esa transformación. Adicional a esto, en este eje, Sol, Venus en Libra, Luna, Quirón en Aries, se va a crear 2 trígonos asociados al Sol, es decir, que va a conectarse también como una especie de cometa. Esta cometa de la luna llena en Aries es muy benéfica. Y por un lado vamos a tener en una muy buena influencia el Saturno. Es lo que les decía. Responsabilizarme y asumir mi parte dentro de esta construcción del vínculo. Ya puedo notar que parte de las situaciones que se generan en el vínculo también vienen de experiencias internas. Esto no es para mantener el vínculo, esto no es para que el vínculo se mantenga por encima de todo y decir yo soy el culpable de absolutamente todo, porque en un vínculo son 2 y esta tarea de la luna llena en Aries la tendrán que hacer los 2 en el vínculo. Y cuando hablo de los vínculos no hablo solo de parejas, hablo de sociedades, hablo de cualquier persona que esté en este momento colaborando contigo frente a un proyecto. Y tendremos que los 2 darnos cuenta de qué es lo que está generando estas respuestas automáticas, estas resistencias, estas limitaciones y asumir la parte que nos corresponde dentro del vínculo. Ahora, incluso si dentro de la responsabilidad está notar que este vínculo perpetúa modelos que yo ya no quiero repetir, hará parte también de mi responsabilidad iniciar un proceso de depuración del vínculo. Esto lo veremos más hacia el final de octubre con la energía de Escorpio, que es una energía contundente, radical, de transformación,
donde no hay más negociación. Ahorita estamos negociando porque nos estamos dando cuenta de aspectos internos, de situaciones internas. Y cuando nos damos cuenta de aspectos internos, de alguna forma sí tenemos que llegar a una negociación con nosotros mismos y con un proceso de compasión de decir, ¿por qué lo hago de esta forma? ¿Por qué suelo aprender? ¿Por qué lo aprendí de esta manera? ¿Por qué lo mantengo de esta manera? Claro que sí, esto también se va a dar también dentro del vínculo, así como se da en nuestra propia experiencia interna, cuando nos vinculamos con nosotros mismos. Entonces, no se trata de mantener o no mantener un vínculo o de decir que soy solamente el responsable, sino de realmente comprender y asumir que muchos de los vínculos que nosotros construimos están mediatizados por una postura y un modelo mental interior, un modelo mental que yo aprendí. Un modelo mental que yo aprendí de cómo me relaciono, de cómo debería ser el vínculo, de cómo recibo amor, cómo se da el amor, qué pasa con la soledad. O sea, vienen a actualizarse un montón de temas que tenemos en torno a esas experiencias externas que probablemente nunca nos ponemos a pensar. Y sí tiende a ser una luna llena que es reflexiva, porque al estar Quirón involucrado nos ayuda a conectar con ese aspecto más interno de esas heridas psicológicas que probablemente se despertaron con diferentes vínculos y que no tienen nada que ver con una sola persona. Cuando Saturno entonces se activa en esta luna llena, tiene que ver con la necesidad de asumir esto para yo poder ser libre, porque pensemos que Saturno en Acuario es una energía de asumir mi parte para ser libre. Ahora, date cuenta que si en la medida en que nosotros no asumimos esta postura interna, no tenemos la capacidad de ser libres. Siempre vamos a depender o del sistema, o la decisión del político, o la decisión de mi pareja, o la decisión de mis padres, para que yo realmente pueda estar tranquila. Y esto nunca funciona así. Cuando Saturno ingresa a Acuario, parte de la energía que Saturno exige es que tú asumas ese proceso de liberación. Responsabilizándote de lo que se está creando internamente, de cómo estás usando este poder de concentración. Y esto todo surge dentro de la luna llena en Aries, diciéndonos, aquí es importante prestar atención, notar en el fondo y ver cuál es tu responsabilidad, porque en la medida en que aceptas la responsabilidad, tienes más capacidad de respuesta. No es la culpa, es aumentar tu capacidad de respuesta. Ok, si yo entiendo este detonante de otra forma y lo asumo y me propongo con atención a transformarlo, ¿podría liberarme de la experiencia? Claro que sí, porque la trasciendes. Adicional, esta luna llena se conecta con Marte, que es el regente de esta luna. Marte rige a Aries. Si tenemos luna llena en Aries, esa obedece a Marte y Marte además está conectando favorablemente con el Sol y con la luna para el momento de la luna llena en Aries. Y esto es interesante porque Marte va a atravesar un montón de procesos muy importantes al final de octubre. Marte va a retrogradar hacia el final de octubre, es decir, que va a entrar en un proceso largo y extenso de reflexión de cómo actuamos, porque Marte tiene que ver con la energía proyectiva de cambio, la energía proyectiva masculina, la energía de voluntad. Y todo eso se va a poner en un periodo de reflexión y se va a dilatar mientras que notamos cómo realmente debemos actuar frente a ciertas cosas. Y esto puede aumentar un poco la dispersión porque de por sí Marte ya está en Géminis, aumentando la dispersión y retrograda en Géminis. Esto va a ocurrir hasta enero del 2023. O sea, estamos hablando de que todo el fin de año vamos a tenerlo con un Marte retrógrado y con nosotros haciendo profundos análisis de cómo estamos actuando en nuestra vida y desde qué puntos estamos generando ese tipo de acciones, que nos vamos a dar cuenta la mayoría son repetitivas y poco creativas. O sea, no tiene nada de creativo en nuestra vida la mayoría de decisiones que tomamos diariamente. Entonces, Marte no solamente va a retrogradar, ya Quirón está en Aries también afectando un poco esos procesos de iniciativa, esos procesos de emprendimiento. Si has sentido tú todavía la duda, la cuestión de si lanzarte, independizarte, arriesgarte, tiene que ver con este Quirón en Aries en tránsito que está cuestionando nuestro poder de individualidad. Marte entonces empieza a retrogradar hacia el final del año
Y para el próximo año empiezan los eclipses en el signo de Aries. O sea, lo que estamos viviendo es un proceso de depuración de la energía marciana. Y vamos a hablar un montón de esto porque es supremamente interesante. Próximamente les voy a dejar un video hablando de la experiencia o de la visión esotérica de Marte para que lo podamos implementar en nuestra vida de manera diferente. Pero a lo que vamos es que esta luna llena en Aries es tan solo un abrebocas, una pequeña pista de todo el proceso de transformación que se va a dar. Y lo resumiría de esta manera para despedirme. Marte es la energía libidinal de cualquier tipo. O sea, la energía libidinal es espiritual, es una energía pura. El punto es por dónde se canaliza esa energía libidinal. Es una energía, es la misma, es una energía pura, pero yo puedo destinarla hacia un lado o hacia el otro. Es decir, yo puedo destinar esta inmensa energía reproductiva, y cuando hablamos de reproductiva es que crea, es fértil, crea muchas cosas, y la puedo destinar por una línea que es la línea de lo inconsciente y lo automático, es decir, reproducir más de lo mismo, y entonces te das cuenta que de atrás para adelante tu vida no ha cambiado absolutamente nada y que sigues teniendo las mismas experiencias que has reproducido, las mismas experiencias una y otra vez, que sigue siendo el mismo personaje de hace unos cuantos años, que realmente no sientes que haya una evolución y que no importa cuánto intentes cambiar afuera, tu peinado, tu forma de vestirte o la ciudad en la que vives, se siguen repitiendo los mismos eventos. Eso es porque la energía de Marte sigue destinada a un mismo, digamos que a un mismo estímulo automático donde tú no has cuestionado para nada el modelo por el cual Marte está recreando esa reproducción. Pero Marte, que es la misma energía libidinal, la puedes enfocar en algo totalmente renovado. Y eso significaría que tú has hecho un proceso interno de modificación de cuáles son esos modelos para que esa energía se reconduzca. Eso no sería un cambio, eso sería una transmutación de tu vida. Y les adelanto con que esto será el tema del eclipse parcial de Sol que tendremos hacia finales de octubre, y con lo cual les contaré un poquito más aquí en redes sociales. Pero una cosa es cambiar con Marte, que es un cambio que puede echarse para atrás. Si yo me corto el pelo y me lo tiño, pasa un poco de tiempo y me vuelve a salir oscuro, negro y de la misma textura que siempre lo he tenido. Si yo me voy del país, puedo cambiar de ambiente, de cultura, pero puedo seguir sintiendo exactamente lo mismo que sentía en mi país natal internamente. Un cambio de Marte es un cambio externo, un cambio de Plutón, que es lo que se nos viene en Escorpio, en el mes de Escorpio a finales de octubre. Es una metamorfosis donde tú jamás vuelves a ser el mismo de antes. Y ahí es donde Marte puede ser realmente creativo. Ahí es donde Marte puede ser realmente asertivo. Así que si tú quieres cambiar tu vida, vas a notar que Marte no te va a dejar cambiar tu vida hacia afuera, porque antes habrá que cambiarla hacia adentro. Y la luna llena en Aries te está mostrando aquello que debe cambiarse desde adentro, a partir de la sanación. Esta luna llena es maravillosa para iniciar un proceso terapéutico, para tomarte un tiempo y un momento para conectar contigo. ¿Cuándo fue la última vez que conectaste contigo en profundo silencio, en profunda concentración interior? Y ahí empezar a decir, ¿en qué estoy? ¿Qué está pasando aquí conmigo? ¿Qué es lo que quisiera? ¿Qué es lo que me está doliendo ahora? ¿Cómo parto de aquí en adelante? ¿Cómo voy a tomar una nueva iniciativa? Eso es la luna llena en Aries. Recuerden que en www.astronovas.com encuentran mucha más información. Voy a compartirles a través de mis redes sociales mucha más información de los eclipses, de los nodos lunares, de Marte y de todos los eventos extensos que se vienen en octubre. Ya está el video completo en YouTube de todo lo que se viene en el mes de octubre y se los explico con un gráfico astrológico para que lo puedan entender mejor. Tienen los mejores eventos en el carrusel, en un carrusel de Instagram y en Facebook, así que me pueden seguir por Instagram a través de astro-novas y a través de Facebook como Astronovas. Nos vemos próximamente, les deseo una feliz luna llena y les envío un abrazo. Nos vemos pronto, chao.